visto por la actividad privada y por la necesidad de buscar soluciones para este tema y este problema que lo hemos tenido antes, poco se ha hecho. Creo que hay que hacer muchísimo ahora después de la pandemia y lo que hemos entendido que significa la informalidad en nuestro país y lo que realmente afecta a muchísimos peruanos. En esta oportunidad vamos a tener a dos muy importantes personajes del país hoy en día. Uno es Miguel Vega Alvear, que nos representa o que representa la actividad privada en este comité o comisión multisectorial del Ministerio de Economía y Finanzas, y que sé, por lo que se me ha informado, que viene haciendo una extraordinaria actuación en beneficio del país. Y de otro lado, nada menos que a Joe Forsyth, que es una espléndida novedad para el país. Yo soy amigo de su padre y a pesar de que soy hincha de otro equipo, lo he visto muchísimo cuando ha sido arquero del Perú y de otros equipos internacionales y finalmente de Alianza Lima. Pero hoy día es un alcalde importante, un alcalde que actúa como realmente queremos todos y que está hoy en día enfrentando una circunstancia muy difícil y que la viene resolviendo con mucha fuerza. Yo les agradezco a ellos dos de que estén aquí con nosotros y escuchémoslo. Creo que vamos a aprender algo importante. En el fondo vamos a tener una segunda parte de este tema la próxima semana, pero aprovechemos esta magnífica oportunidad de escuchar a estas importantes personas. Muchas gracias por estar con nosotros, sobre todo a Miguel y a George. Muchísimas gracias y adelante con el tema. Gracias, Pepe. Nuevamente, gracias a todos por estar con nosotros hoy día. Como ya dijo Pepe, tenemos a dos personas bastante conocidas. Quizás las presentaciones sobren, pero igual por protocolo las haremos. Primero vamos a comenzar con Miguel Vega Alvear. Él es abogado de la Pontificia Universidad Católica del Perú, representante de la actividad privada en la Comisión Multisectorial del MEF. Ha sido presidente de Confiepi, de la Sociedad Nacional de Industrias, y vicepresidente de IPAE y de la Asociación de Exportadores ADEX. Asimismo, ha sido senador de la República y regidor de Consejos Provinciales de Lima. Ya le paso el micrófono a Miguel, pero no sin antes decirle a todos, por favor, las preguntas, por favor, formúlenlas en el chat que tienen en el lado derecho de sus pantallas. Listo, Miguel. Los micrófonos son tuyos. Bien. Hola, Ítalo. Buenas tardes, mil gracias. Pepe, muy gentil de tu parte, invitarme a compartir ese momento de esta reunión y sobre todo con la presencia de George Forsyth, buen amigo y como bien lo has expresado, con una destacada labor como alcalde de La Victoria, un distrito de enorme importancia para el país y especialmente en Lima, y está enfrentando duros desafíos y con nuestra mejor, digamos, anhelo de que logre una labor exitosa para beneficio de toda la población que depende hoy de su gestión y administración, y eso traerá grandes beneficios para el país y para el futuro de lo que puede ocurrir en las soluciones de los problemas de la informalidad y la relación con el contexto nacional. Empezaría estas reflexiones mencionando que estamos en una etapa muy complicada. No es solo el coronavirus. El coronavirus ha sido tal vez el explosivo que ha puesto de la noche, de la mañana, de un día a otro, por lo menos en la realidad nuestra en el Perú, que ha alterado todo el contexto del desarrollo que el país venía sosteniendo. Y por lo tanto, las respuestas, las soluciones a esta situación no son temas simples. Todos son temas complejos, están enlazados y por lo tanto son desafíos de gran importancia que requieren el concurso de toda la población. No es factible que alguien pueda decir
tengo la receta mágica y esta es la que debo hacer. Esto requiere el concurso de todos. Y eso nos invita a tener que ir a los conceptos fundamentales de lo que sucede hoy día en el planeta, no solo en el Perú, y cómo podríamos tratar de superar estos momentos difíciles. Empezaré por el tema más amplio, el más global. Poco tiempo antes de que se produzca este fenómeno, la pandemia ha tenido fines de diciembre y enero en países como en China, informaciones, algunos países europeos tal vez, pero para nosotros el fenómeno llegó aquí oficialmente a la población el 16 de marzo, que se tomó la decisión de una cuarentena. Expertos internacionales y expertos médicos, epidemiológicos, a los pocos días de esta decisión del país, escribieron comentando: el Perú adoptó un modelo de cuarentena medieval, o sea, muy similar a lo que ocurrió 3 siglos antes con la peste. No hay información que pueda guiarnos, entonces se recurre, nadie sale de su casa, nadie se mueve, e inmovilizó la economía y las personas. Eso de por sí representó ya un problema complicado. Previo a esta situación de enero, marzo, en diciembre de 2019, he participado en reuniones internacionales en donde el tema central de la agenda era qué va a suceder en la década 2020-2030, incluso 2020-2040. En estos 10 o 20 años próximos se va a producir el mayor cambio tecnológico en la historia de la humanidad. Y por lo tanto, esta nueva realidad iba a crear una alteración, y va a crear una alteración en el comportamiento del desarrollo de las ciudades como de las poblaciones, pero sobre todo por el problema fundamental de que a raíz del 5G, la velocidad de la información va a crecer 10 veces la actual. Y por lo tanto, todas las grandes empresas, todas las grandes corporaciones del mundo van a digitalizarse. Y eso va a crear una distancia de la pequeña y la mediana empresa en el Perú, y más aún en lo que podríamos llamar el sector formal y el sector informal. Esta visión de lo que viene se sustenta en hechos concretos. Se calcula que en esta década 2020-2030 se dejarán de fabricar progresivamente automóviles a gasolina, de modo que en 2025 se comienza ya a suspender su fabricación, y eso se extiende a los vehículos para que el 2030 lleguemos con vehículos eléctricos y sin chofer a partir del 2030 en adelante. Esa sola realidad significaba dónde van a quedar las estaciones de gasolina, toda esa fuente de empleo, porque hoy día ya no será el automóvil de 10.000 piezas que requiere a su vez talleres de mantenimiento, servicio, reparación, porque el motor va a ser una caja, que es una batería, que se cambia en 40 minutos. Ya no habrá ni estaciones de gasolina, ni empleo en los talleres. Pero conjuntamente a eso, el mundo se va a robotizar, la industria, y en los servicios y en la producción. Y por lo tanto, lo que se calculó en estas reuniones internacionales, avisorando la década 2020-2030, incluso con proyección al 2040, que esa robotización y todo este cambio en comportamiento, solo cito estos 2 indicadores, pero son otros, se calcula que se perderán 60 millones de empleos en el mundo como consecuencia de ello. Entonces, el primer desafío venía ya por el hecho de cómo hacemos con el sector formal, sobre todo de la gran empresa que se digitaliza, se robotiza y que ingresa en esta nueva etapa del mundo, y por otro lado, la informalidad marginada del sistema legal del país y la pequeña y la mediana y microempresa, que constituye la fuente de empleo mayor del país. Y este es el segundo desafío.
¿qué ocurre en la realidad del Perú? Nosotros somos un país que diría una pirámide invertida, ¿ya? Es decir, el Perú, el sector formal de la economía, solo ocupamos al 30% de la población en edad de trabajar del Perú. Somos 18 millones de personas identificados como la población económicamente activa de los 32 millones que somos en el país hoy día. De esos 18 millones, 5 en las empresas, 1 millón en servicios independientes de profesionales y de otras formas, y 12 millones de personas vinculadas al mundo informal que involucra también a las microempresas que sí tienen RUC, porque hay 2 millones con RUC, pero se comportan dentro de esta marginalidad por no poder acceder a los beneficios del sector informal. Esa pirámide invertida, el sector formal ocupa al 30% de la población económicamente activa, pero produce el 70% del PBI del Perú. Esa es la situación real del país. Y por otro lado, el sector informal ocupa al 70% de la población en edad de trabajar, pero solo produce el 30% del PBI. Tiene una productividad más baja por el hecho mismo de estar en una situación marginal. ¿Cómo transformar esa situación? ¿Cómo hacer un país menos desigual, menos, digamos, con estas brechas internas entre nosotros? Era otro de los problemas junto al cambio que se viene en la década o en los próximos 20 años. Y tercero, uno de los temas también involucrados en esta situación era el ver cómo tenemos una visión de largo plazo para que junto a las soluciones más inmediatas que se tenía, podamos tener un horizonte en el que el Perú sepa a dónde vamos, cómo lo hacemos, quiénes somos hoy día, para poder identificar cuál es nuestro papel competitivo a nivel internacional en base a estos postulados y desafíos que refiero. Y en esas circunstancias sucede el coronavirus. Y este coronavirus, pues, el gobierno reacciona de esta manera radical, medieval, de nadie sale, el 16 de marzo, y ese día tuvo que decir, bueno, pero los que producen alimentos esenciales sí pueden producir. Y, claro, los agrícolas, industriales, comerciales, también los mercados, supermercados, es una cadena que tienen que autorizar, ¿sí? Y también los que producen productos medicinas, productos farmacéuticos, los insumos, bueno, y también los envases, eso también tiene que ser involucrado. Eso representaba más o menos el 40% del PBI. Y el Ministerio de Economía, en los primeros días de mayo, fines de abril, pero nos instalan el 1 de mayo, propone esta comisión que Pepe ha referido al inicio, de que diga cómo planear la reactivación económica, de reanudación. Y la comisión comienza su trabajo sobre la base de decir, bueno, aquí del 16 de marzo a la fecha, ya los bienes esenciales de alimentos, la medicina, farmacéuticos, esa cadena productiva está funcionando. Pero ¿cómo hacemos para llevar ese 40 al 65% por lo menos? ¿Y qué de manera lo podríamos lograr? El Ministerio de Economía presentó unos indicadores, incidencia en la inversión, en el empleo, localización, en la productividad, y se autorizó un conjunto de actividades en que estaba la pesquería, la minería, la industria textil, la industria metalmecánica, la industria del vidrio, las interconexiones, y fue motivo, y lo he tenido que referir en algunos otros foros de estas últimas semanas, que a raíz de esa propuesta me vi en la obligación de presentar 2 observaciones indispensables. La primera era que entendíamos que el 16 de marzo, en que se tomó la decisión de la cuarentena, el país no tenía información.
era un virus que había aparecido y con presagios de que es un tema que hasta que no se encuentre una vacuna, una manera de contrarrestarlo, tenía efectos devastadores porque es un virus con riesgo de muerte. Y por lo tanto, era explicable que sea una suspensión de garantías individuales constitucionales para prevenir y disminuir riesgos. Pero a la primera semana de mayo, ya 45 días después, entonces sí se tiene información. Y cuando uno tiene información, puede aplicar criterios de solución. Y por eso dije, en dos cosas. Uno, la información que conocemos es que el 82% de la infección está en 5 regiones. Lima, Callao, Lambayeque, Piura, Loreto. Y por lo tanto, las otras 17, 18 regiones del Perú no tienen indicadores de riesgo. Y entonces podríamos poder autorizar que funcionen actividades importantes del país para atenuar el grave impacto del empleo, porque estábamos exponiendo en esta cuarentena rígida a 6 millones de empleos que el Perú podía perder. De hecho, a esa fecha de mayo, ya había Lima perdido 1.200.000 empleos, porque las empresas no podían pagar las remuneraciones, otros recurrieron a suspensión perfecta y el otro simplemente dijo, no puedo. Si no vendo, no puedo. Y ocurre que por esa estructura de la pirámide invertida, en realidad no es el 70%, sino es casi el 80% de la población que trabaja hoy día en el Perú vive de un ingreso diario. Y eso significa realmente pues, una actitud emocionalmente desesperante. Hay que bajar la meseta de los cerros para comprar agua, porque no se tuvo la capacidad de que el país tenga agua potable. Solo el 62% de la población del Perú tiene agua potable. Y el Perú tiene el 5% del agua dulce del planeta. El 97% del agua que está en los altos de los Andes se va a la Amazonía. Solo el 3% del agua viene hacia la costa. Y en la costa vive el 70% de la población del Perú. De los 51 valles agrícolas de la costa, solo 3 tienen agua todo el año. Porque no se hicieron los reservorios, porque no se planeó, porque no se aprovechó las aguas del subsuelo, porque hemos vivido así el día sin capacidades de planear el futuro, avisorar lo que viene, que es lo que hoy día los desafíos que enfrentamos nos ponen en evidencia que somos un país que vive el día y que ha descuidado mucho su capacidad de planeamiento futuro. Bueno, dentro de esas condiciones se autoriza una serie de actividades que vayan a cumplir el 65% del PBI. Y ocurre que al publicarse el decreto, cuando el gobierno toma la aprobación parcial, porque eran 32 ítems, y el gobierno aceptó solo 27, apareció una disposición que dijo hay que contar con un protocolo sanitario, que es el requisito indispensable para todos, formales, informales, micro, medianos, grandes, lo que fuere. Pero lo que no se había hablado es que se dice, pero para producir, para iniciar actividades, tienen que pedir autorización al ministerio respectivo, y tienen que seguir un procedimiento con un formato y con unas condiciones. Y resultó que de pronto al día siguiente había que estar gestionando permisos. Se calculó que en este 65% iban a incorporarse 190.000 empresas. Y en ese mes de mayo iban a tramitar. Terminó mayo y resulta que solo 7.000, 8.000 empresas habían logrado sus permisos. ¿Por qué? Porque realmente es algo insólito, es que de la noche a la mañana, la Constitución permite que se suspendan las garantías individuales, como ocurrió, nadie sale de su casa, son derechos ante una emergencia, es potestad constitucional en todos los países del mundo. Pero hay otros principios de la Constitución, que son la garantía de la propiedad privada, la garantía de la libertad económica, digamos, desarrollada dentro de un contexto de una economía social de mercado, garantizando la seguridad jurídica. Y de pronto resulta que ahora hay que pedir permiso previo para todo y
hemos vuelto a 1970, cuando gobernaba el gobierno militar del 70 al 80, en 10 años, eso nos dijo, para producir, importar, comprar, vender, reinvertir, hay que pedir permiso al Estado. Mientras el Perú, de la libertad de la Constitución vigente, de los últimos 20 años, hemos crecido por encima del promedio de América Latina. Y eso gracias a que hay estas garantías constitucionales que ahora quedaron en suspenso. Entonces, el lunes 1 de junio, el lunes pasado, en la comisión dijimos, señores, otra vez tuve una intervención pidiendo, no puede pues vivir en estas condiciones de pedir permiso con un trámite que demora 6 etapas para lograr la autorización respectiva, y que había que reemplazarlo, como fue una solicitud desde el inicio, una declaración jurada que yo envío por un correo al ministerio respectivo, porque me adhiero al protocolo estándar sanitario, que es el que fija el aforo, fija la condición de la mascarilla, fija normas sobre el transporte, fija aquellas cosas básicas que eviten que esta infección se expanda. Una vez tomada esta decisión, el gobierno la evaluó y el viernes pasado, último, estableció, bien, efectivamente, no hay que hacer el trámite previo. Se puede hacerlo con la declaración jurada. Y la comisión, a su vez, había dicho, si eso lo hacemos así, ¿por qué no vamos hasta el 80% de la actividad económica? Y podríamos involucrar otras actividades en la medida que 900.000 empresas podrían acogerse, ya involucrando micros, medianos, pequeños, grandes, de la minería, de la pesca, de la industria, del comercio, de los servicios. ¿Por qué no se utilizaba de una vez ya las ferreterías, las tintorerías, las peluquerías, y que los restaurantes ya no sean con delivery propio, sino con plataformas? Todo eso se aprobó. Pero ocurrió que en los días, estos 3 días precedentes, hemos tenido el día domingo, resulta que el sábado el Ministerio de Salud quería fijar unas restricciones a 9 regiones del país, gran parte de sus distritos y provincias, porque los indicadores que tiene sobre el seguimiento del coronavirus en el país no le dan la tranquilidad de que sintamos que el tema está bajo control. Y hemos pasado en los días en que se ha podido sustituir por una modificación del decreto supremo, que ha sido publicado el día lunes, en el que es el ministerio correspondiente, sea producción, sea vivienda, sea energía, en fin, la actividad que uno tenga, uno presenta su declaración jurada, pero ese ministerio mismo tiene que revisar la localidad que tiene la empresa que solicita o que se adhiere a esta condición para lograr que tenga el permiso de funcionar. Se corrigió este anhelo de libertad, que es lo que estábamos reclamando. Y aquí viene un poco el tema vinculado a lo que George Forsyth tiene que enfrentar hoy día por el tema de Gamarra, entre los otros centros comerciales que su importante distrito alberga. Y es el hecho de que en estas peticiones se solicitó que los centros comerciales funcionen y que el Gamarra funcione. Pero se nos dice, bueno, es que si funcionara, como ya se ha dispuesto que hay cuarentena hasta el 30 de junio y hay toque de queda los domingos, no se podría sin aceptar, digamos, de esa forma, porque si se hiciera esta facultad de que puedan funcionar, tendría que ser a puerta cerrada o delivery o comercio electrónico. Y uno dice, bueno, yo sé, ¿cuál es el éxito de Gamarra? Mueve a 500.000 de personas. ¿Cómo hace? ¿Lo reemplaza por un sistema de comercio electrónico? Las empresas que hoy día lo adoptan, los que han podido más o menos ya obtener sus autorizaciones, uno pide algo y nos dicen una semana, 15 días, 20 días para la entrega.
por todas las restricciones que hay. No salimos de nuestras casas. Entonces, se hace mucho más complejo el cómo resolver el tema, y ya de por sí es el tema de los ambulantes, de los productores, es el tema del orden, es el tema de por medio de la gente que necesita vivir, vender en el día, porque si no, no come. Está controlado por policías, por soldados que sí reciben su sueldo, y el que tiene la carretilla con el producto que vende, le dice, yo tengo que vender esto hoy día porque tengo que comer con mis hijos hoy, y si no vendo no comen, y ustedes sí ganan su sueldo. Entonces, ¿quién pone orden en esto? Y es aquí pues donde vienen los problemas. La facultad municipal llega a un orden de las regulaciones que está a su alcance, pero hay otras que tienen que estar concordadas con quien tiene el poder decisorio de un gobierno. Por lo tanto, tratando de resumir lo dicho, estamos ante una realidad que requiere una solución emergente, porque esa emergencia no es solo lo sanitario, se ha creado una emergencia por esta dificultad del empleo, porque la gente tiene que comer, porque si no se vende, no se puede tener 90 días sin vender y esperar todavía al 30 de junio, a julio o agosto, para que recién lo autoricen a uno, cuando uno ya murió en el camino. Por eso he repetido tantas veces, lo sanitario es el virus y las prescripciones médicas. Pero hay un corazón que se llama el trabajo, que es la remuneración, es lo que uno vende, lo que uno produce. Y la economía es la sangre, y esto tiene que funcionar como un engranaje. Yo puedo tomar medidas preventivas con un virus, tiene que estar armonizado con el corazón, que funcione, y con la sangre que circule. Si yo restringo el trabajo del corazón y restringo la circulación de la sangre, es más posible que muera porque no funciona o no circula la sangre el propio virus, y eso no puede ocurrir. Entonces, creo que esto tiene dos etapas. La emergencia es una emergencia del país, de los 32 millones de personas. Nosotros tenemos que ayudarnos unos a otros. Por eso es que invoco el sector privado, el gobierno, el Congreso, los mismos institutos armados, la iglesia. Reunámonos en conjunto, veamos cómo cooperamos unos a otros, porque acá esto hay que sustentarlo, no con órdenes de arriba abajo, que esto prohíbo, porque entonces tengo que poner a la autoridad que me persiga y que limite, y mientras uno está buscando cómo resuelve la subsistencia. Pero si nos unimos todos y concordamos entre todos para ayudarnos mutuamente, bueno, hacemos un país mucho más solidario, más integrado. Eso es lo emergente. Pero también en paralelo es la visión de largo plazo. Este es un tema más complejo. Porque con Hernando de Soto se han hecho trabajos importantes en el ILD. He tenido el privilegio de ser un cofundador con Hernando del Instituto Libertad y Democracia, y yo ya he expuesto en una reunión qué caminos hay para que en esta tesis liderada por Hernando podamos encontrar sobre los títulos de la superficie donde están en el subsuelo los activos mineros que el Perú dispone, como un mecanismo para poder levantar a los que están en la actividad de micros, pequeños, artesanales del mundo minero, y esa es una fuerza económica que nos ayuda. Entonces, mi conclusión lo diría en estos términos. Cuando un país tiene políticas de crecimiento económico, como de hecho se ha tenido el Perú estos 20 años, y que aspiramos a recuperarla, cuando las políticas económicas no tienen objetivos sociales claros, sucede que los sectores medios para arriba crecen más rápido que los sectores medios para abajo. Bueno, los formales crecen más rápido, los informales se van creando, están más abajo. Pero si las políticas económicas priorizan y le otorgan importancia a resolver el problema de los que están más abajo, levantamos a todos. O sea, la eficacia de una política de crecimiento económico es que si ponemos la atención en los que menos tienen, en los que más necesitan, en los que están más abajo, estamos levantando todos a la vez y todos progresamos y reducimos la desigualdad, esta brecha terrible
que nos crean los problemas políticos que hoy día todavía seguimos confrontando. Bueno, hasta aquí, no sé si me excedí o no del tiempo, pero gracias. Gracias, Miguel, por la ponencia. Excelente, como siempre. Definitivamente muchos retos por delante. Y ahora le doy el pase a George Forsyth. Solamente una pequeña reseña. Él es empresario peruano, nacido en Venezuela, mientras su padre ejercía funciones diplomáticas en representación del Estado peruano. Es teniente de caballería del ejército peruano y ha sido futbolista profesional en Alemania, Italia y en Perú, en su amado Alianza Lima, del cual ha sido capitán. Ha seguido estudios de ingeniería industrial y actualmente cursa el último año de administración de empresas en la UPC. Y como todos sabemos, actualmente es el alcalde de la Municipalidad de La Victoria. Listo, George. Muchas gracias por estar con nosotros y te cedo el micro. Dame un segundo. Te abro el micrófono. Ya estás. Ok, ahora sí. Sí. Muy bien, gracias, Ítalo. Bueno, en primer lugar, Pepe, muchísimas gracias por invitarme a participar con personas de tanto prestigio. Me siento bastante honrado de estar acá presente. Gracias, bueno, Miguel también, y muy importante lo que has expuesto. Obviamente, agradecerte también por toda tu carrera, lo que has hecho para el país. Has trabajado mucho para que el Perú mejore. Y la verdad que me ha encantado mucho lo que has comunicado, porque creo que vamos por un mismo sentido, no siendo yo un funcionario público en este caso y ustedes de la empresa privada. Entonces, el problema de la informalidad, ¿no? La verdad que es un problema que tiene muchísimo tiempo, junto a la corrupción. Ya sabemos que son los cánceres más importantes que tiene el país. El Perú actualmente es el 6º país más informal del mundo, ¿no? Un dato que nos debería preocupar y de gran manera. Ya lo has recalcado bastante bien, 7 de cada 10 trabajadores están en la informalidad y solamente generan el 30% del PBI, ¿no? Un dato realmente difícil, ¿no? Bastante duro. Pero lo real es que es justamente fuente de trabajo de todos los peruanos. Por eso es que es tan importante, a pesar de que no está generando este factor, ¿no? Hay que tenerlo bastante en cuenta. Pero si el 70% de la población está en lo informal, entonces la gran mayoría no puede estar tan equivocada. Entonces, ¿quién está realmente equivocado? Y el que está equivocado es el Estado, porque no está teniendo la visión adecuada para resolver este problema. Y ahí sí, obviamente, el punto en que me encuentro yo con las herramientas y la realidad que veo yo día a día, lamentablemente, pues, la conclusión es que simplemente al Estado no le está importando. No le está importando el problema de la informalidad. Esto lleva años de años, donde muchas veces se discute, pero nunca se toman acciones reales. Y lo que simplemente puedo estar viendo yo, desde mi humilde punto de vista, es que las cosas están funcionando. No hay mayores quejas, ¿no? El 70% será informal, así es el Perú. Estamos generando recursos con el otro 30% que se encarga del 70% del PBI. Entonces, ¿por qué hacer los cambios? Y ahí, lamentablemente, pues, toca recalcar que el Estado, pues, está totalmente de espaldas a la población, porque esa es la realidad. Si el 70% es informal y no le da importancia, esta informalidad es que no le permite cambiar su estilo de vida. Y siempre hay que recordar cuál es la función del Estado. Y lo más importante que es el Estado es velar por la calidad de vida de sus ciudadanos. Y eso es justamente lo que no está haciendo, porque yo les puedo hacer una pregunta a los que están ahorita en la parada, ¿no? Los que están, pues, digamos, cosechando papas o leche en Cajamarca, y ustedes pregúntenle, pues, si en los últimos años ha cambiado el país, ha crecido, tanto crecimiento tenemos, pero ustedes, ¿ha cambiado el Perú? Y ellos te van a decir, la situación es exactamente la misma. Entonces yo creo que lamentablemente está demostrado que este Estado, y no estoy hablando del gobierno actual, obviamente, ¿no? Digamos, ha sido una cadena de gestiones anteriores, pero ¿a partir de cuándo va a ser nuestro problema? De lo que estamos actualmente. Para mí sería muy fácil decir, bueno, el anterior, Elías Cuba, el más corrupto, me lo dejó así, entonces, bueno, es lo que puedo, es lo que hay. Pero si yo me comprometí y asumí este puesto es para realmente hacer un cambio. Entonces,
Eso es lo que lamentablemente no estoy sintiendo del Estado, del gobierno, de tantos años. No hay una capacidad, no hay una planificación, y simplemente creo yo porque es una falta de voluntad. Entonces esta falta de programación es la que, de planeamiento, es la que obviamente bien lo mencionó Miguel. O sea, no tenemos agua en los cerros. Acá estamos a 8 cuadras del Congreso, ¿no? Y los 2 cerros no tienen agua, el Cerro del Pino y San Come. No te estoy hablando de un pueblito alejado del interior, te estoy hablando del corazón de la ciudad. Encima, en los cerros donde tenemos mayor porcentaje de TBC a nivel de toda Sudamérica. Entonces, definitivamente yo lo tengo que asumir como una falta de interés. Y especialmente, ¿por qué? Porque en La Victoria, si recibimos un distrito colapsado, ¿no? Digamos, a punto de morir, hemos encontrado un paciente, pues, en UCI, en condiciones realmente graves, y aún así lo hemos podido sacar adelante. Hasta antes de esta pandemia habíamos formalizado a toda La Victoria, por excepción de La Parada. Ahorita vamos a entrar a hablar del tema de La Parada, pero lo habíamos logrado, entonces no me pueden decir que no se puede. Y eso es una palabra muy escuchada en el Estado, ¿no? No se puede, no se puede. Oye, voy a acabar con las mafias. No, no se puede, tienen años. Oye, voy a ordenar gamarras. No, el mercado de fruta tampoco, tú eres loco. Hemos demostrado que sí se puede. Entonces yo creo que con voluntad, y obviamente lo van a ver, una reestructuración del Estado, ¿no? Eso es lo que tiene que haber, una reestructuración desde la visión y de cómo funciona el Estado. Muchos creen, o últimamente pues se habla del comercio ambulatorio, la informalidad. El comercio ambulatorio pues es un porcentaje mínimo de la informalidad del Perú. Mínimo, la informalidad está en todos los sectores. Entonces yo les quiero tocar un tema, les voy a hablar muchos ejemplos porque creo que es lo más práctico, ¿no? Y conocer un poco más la realidad. Y estuvimos con Hernando de Soto también hace un poco de tiempo conversando sobre este tema, también le comentaba con ejemplos, creo que es quizás lo más gráfico. Nosotros en La Victoria tenemos 47% de las empresas de transporte de todo Lima. Significa que, obviamente, pues nuestras pistas, obviamente están todas rotas, nuestro distrito está tomado por todo digamos, este giro, ¿no? Que transporta a todos los ciudadanos, a todas las distintas regiones y todos los productos, que sabemos que es un distrito 80-85% comercial. Tenemos Gamarra, tenemos La Parada, tenemos todos los repuestos, bueno, en fin, los más grandes mercados, el mercado de fruta. Entonces, La Victoria genera mucho movimiento y tenemos todo ese transporte, lo cual genera un gran caos en el corazón de Lima, porque estamos en el corazón de Lima, vivimos cercado con San Isidro, y genera un gran problema en todo Lima. Entonces, nosotros lo hemos encarado y ahí nos dimos cuenta cuál es la realidad. Por ejemplo, la Sutran. Fuimos a hablar de ellos, con ellos, cómo vamos a arreglar el transporte interprovincial. Y si muchos creen que eso no es importante, les comentaba también, en los últimos 2 años han muerto más gente por estos accidentes que por el coronavirus. Pero no se ha paralizado la economía, ni ha habido cuarentena, ni nada por el estilo. Entonces, nosotros visitamos a los Sutran y nos enteramos, pues tienen 525 fiscalizadores a nivel de todo el Perú. Con 525 fiscalizadores se le escapa, pues, no sé, pues un avión en la carretera, no lo van a chapar, porque con 525 no ven nada. Entonces, ¿nosotros qué le hicimos? Yo tengo mi gerencia de transporte, la acabamos de crear, porque es uno de los problemas más grandes de La Victoria. Tengo 100 ahorita inspectores. ¿Por qué no me transfieres, digamos, funciones y automáticamente ahora vas a tener 625, ¿verdad? Y lo mismo vas a poder hacer con los demás distritos y automáticamente vas a tener un ejército en todo el Perú. Y vamos a poder fiscalizar estos buses interprovinciales que tienen, pues, no sé, 3 millones de soles en papeletas, y la verdad que todos nos preguntamos cómo es posible que ellos sigan andando. Bueno, es por esto, porque tienen 525 fiscalizadores. Entonces nosotros le hemos hecho esa propuesta, no hubo caso alguno, o sea, no hubo interés, más allá que le estoy poniendo a disposición mis trabajadores. Obviamente las multas podemos ir a medias para generar recursos también para la municipalidad, que esta municipalidad está totalmente quebrada, pero digamos, es interesante tanto para ustedes como para nosotros. Lamentablemente no hubo respuesta, fuimos donde la ministra, que era María Jara, y no lo pudo hacer, pero ahora que es presidente de la ATU, ¿qué es lo primero que hizo? Automáticamente firmó convenio con La Victoria, y ahora con todos los distritos, vamos a poder ayudar al gobierno, digamos, a la ATU, en fiscalizar y apoyar con el transporte urbano, ¿no? Entonces estas son las formas. El Estado tiene que también haber un control. Obviamente ustedes como personas de empresa saben que sin control no se va a lograr nada en las empresas. Por las puras puedes estar implementando tus normas, pero no hay control alguno. Entonces hay una falta de interés terrible.
Y otras de los ejemplos de cómo el Estado impulsa a la informalidad, nosotros hemos formalizado en Gamarra solamente el año pasado 15.000 trabajadores. ¿Cómo lo logramos? Teníamos más de 300 galerías y las galerías estaban vacías porque la informalidad tomó las calles. Entonces, ¿por qué me voy a la galería si puedo estar en la calle? Nosotros hicimos convenio con el privado para que le den tiendas de forma gratuita a los ambulantes, y de esa forma se formalizaron. No le están cobrando entre 6 meses, 1 año, 2 años, se formalizan, entran al sistema obviamente bancario, entran ingresos para la municipalidad por temas de licencia, X y Y, y también obviamente el empresario que invirtió en el distrito al fin ve que va a poder alquilar su predio, ¿no? Que está totalmente pues en desuso. Entonces, de una forma inteligente lo hemos podido lograr. ¿Y cuál fue uno de los problemas más importantes que tuvimos? Es que para darles el certificado de defensa civil, la tienda tiene que tener de 6 metros para arriba. Entonces también le comentaba a unas personas de que ¿cómo es eso posible? Yo no les puedo dar defensa civil, porque obviamente las tiendas tienen menor tamaño, no les puedo dar licencia de funcionamiento, entonces empieza la cadena de informalidad. Entonces, ¿para qué registro mi caja? ¿Para qué le compro formal? Mejor traigo ropa china o ropa digamos, de contrabando de Bolivia, y así funciona, ¿no? Entonces, ahí es donde nos damos cuenta. El Estado, la norma indica que nada que tenga menos de 6 metros pueda tener defensa civil. Entonces, la persona que hizo esta norma, obviamente sentado en un escritorio, nunca ha ido a Gamarra, nunca ha ido a Polos Azules, ni al Mercado Central, ni a Polos Rosados, en fin, y a ningún mercado en todo el Perú. Entonces, ese es uno de los grandes problemas, pues las normas se hacen de arriba hacia abajo. No están viendo cuál es la realidad o la necesidad de la población y las hace alguien desde simplemente su escritorio sin conocer la realidad y manda a hacer esta norma que los impulsa automáticamente a todos a la informalidad. El Estado, acá hay un ejemplo bastante claro, cómo el Estado los impulsa a la informalidad. No te puedo dar la formalidad porque el Estado no me lo permite. Entonces, ahora, ¿qué es lo que está sucediendo? Y esto ya en el contexto actual. Nosotros habíamos logrado ese gran orden en todo el distrito, pero hoy los ambulantes han tomado las calles de La Victoria, lo cual nos duele mucho porque habíamos hecho un trabajo que no se hacía en años y lo habíamos logrado, pero entendemos la realidad, pues la gente necesita que comer. Y hoy La Victoria, de nuevo, está poniendo el pecho para todo Lima Metropolitana. El que cree que esto es un problema de La Victoria está muy equivocado. El 88% de los comerciantes no son siquiera de La Victoria. Entonces, esto es un problema, obviamente, del Perú, pero específicamente también de Lima Metropolitana, aunque estos productos van para todas las regiones. Es el Estado a quien ha impuesto pues, una cuarentena. Entonces no van a pretender que La Victoria pues, pueda arreglar o solitos poner el pecho y solucionar esto, ¿no? Entonces, acá necesitamos trabajar en equipo. Entonces nosotros, ¿qué es lo que hemos propuesto? Nosotros hicimos la propuesta de abrir Gamarra. Tienen que abrir el emporio textil porque el 99% de los artículos que se están vendiendo en la vía pública hoy son textiles. Y sabemos, digamos, en marco de esta pandemia, nosotros no podemos controlar las aglomeraciones. O sea, en la vía pública es imposible controlarlas, por ende los contagios. Las aglomeraciones ya sabemos que son fuente de contagio. Los doctores chinos vinieron al distrito, casi se desmayan cuando vieron las caras. Entonces, nosotros hemos hecho la propuesta porque es imposible, digamos, evitar esto en la vía pública, pero sí, con infraestructura lo podemos cuidar adentro de Gamarra, podemos controlar el aforo, el distanciamiento, las medidas, lavado de manos, gel, etc. Lamentablemente, pues, esto ha sido rechazado, ¿no? Ha sido rechazado, y lo que ahora trabajamos constantemente, todos los días, con por lo menos 4 ministros, es qué espacio le vamos a dar para que ellos trabajen. Entonces yo les pregunto, pero no es que está prohibido, pero ustedes me están diciendo, sí, búsquenle un espacio. Entonces, se dan cuenta que no tiene relación lo que dice el Estado. Bueno, busquémosle un espacio público, pero eso no sería, digamos, justamente apoyar la informalidad. Mandarlos a un espacio, por más temporal que sea, tú ya ya creas una forma de trabajo. ¿Por qué no estamos abriendo Gamarra y le damos empleo formal? Yo hoy tengo acuerdos con 5.000 tiendas en galerías. Yo tengo para ubicar a 5.000, pero no lo puedo ubicar porque el decreto no permite ahorita aperturar. Entonces le puedo decir, ahí está la tienda, pero la van a ver por fuera y, bueno, tengo que vender en la calle.
Entonces ahora están buscando infraestructura para formalizarlos, digamos, en parques, cuando tenemos más de 300 galerías donde los podríamos formalizar. Entonces, lamentablemente, pues eso es algo que no lo entendemos mucho, quieren hacerlo a través del comercio electrónico, ¿no? O sea, los talleres van a funcionar, pero solo pueden vender a través del comercio electrónico, pero yo les digo, el comercio electrónico en el Perú es la avenida Painacochas, es la avenida Grau, es la avenida Huánuco, no es una realidad aún en el país. Entonces tenemos que tomar medidas reales, digamos, no vamos a tapar el sol con un dedo, ya están acá los ambulantes, ¿qué vamos a hacer? La realidad es que en La Victoria no hay cuarentena alguna, por si acaso, me gustaría mostrarles por la ventana, pero bueno, eso es la realidad de lo que viene sucediendo. ¿No? A ver, acá, bueno, comprenderán que estoy trabajando todo el día, pero encantado de estar acá. He hecho he anotado cosas rápidamente para no olvidarme. Ya. Entonces, otro de los problemas, ¿ok? Para abrir Gamarra, y bien lo estaba mencionando Miguel, hay todos estos trámites burocráticos que necesitas el permiso sectorial, necesitas el permiso del MINSA, estar inscrito en SICOL. La verdad que unas trabas, pues, increíbles, ¿no? Donde la gente ni siquiera puede salir, no tiene información, es realmente duro. Y por otro lado, el protocolo para que inicie Gamarra, el protocolo sanitario, ok, lo aprobó el MINSA. Y acá es un claro ejemplo de cómo el Estado está totalmente desconectado a la realidad. Ni siquiera nos han convocado a nosotros, que somos el gobierno local. ¿Quién va a fiscalizar los protocolos sanitarios? La municipalidad. No nos han convocado para digamos, diseñar este protocolo. Entonces, el protocolo, que dicho de paso ya está aprobado, indica que los taxis pueden entrar a dejar a las personas, los camiones pueden, digamos, cargar mercadería, pueden, digamos, llevar las mercaderías a las distintas tiendas, a las galerías de Gamarra. Los restaurantes pueden funcionar con total normalidad en Gamarra. Es algo muy atípico, no entiendo por qué todos están trabajando de delivery, pero en Gamarra pueden comer en el restaurante. Entonces, yo les hago la consulta. ¿Ustedes por qué no nos han llamado para ver este protocolo? Porque usted dice que los camiones pueden descargar, los taxis pueden entrar, pero ustedes no se han dado cuenta que Gamarra es peatonal. Está prohibido el ingreso de vehículos. O sea, ustedes hacen un documento sin verificar qué es lo que está sucediendo ahí. ¿Por qué no llamaron al gobierno local y vamos a hacer algo que vaya de acuerdo a la realidad? Entonces, queda de nuevo demostrado pues que las cosas las hacen de un escritorio de arriba hacia abajo. Nosotros le vamos a decir desde este escritorio qué necesita la población. Y ahí donde el Estado está equivocado, él tiene que ir a ver la necesidad nacen del pueblo, ¿ok? Y los gobiernos locales le tenemos que dar las soluciones de esta es la real, implemente esta ley o esta norma. Pero vienen y 3 personas, o digamos una cantidad de personas reducidas, nos indica a todo el resto de millones de peruanos qué es lo que debemos hacer. Entonces, por eso es que nos mantenemos pues el 70% informal. No están entendiendo la realidad. Ahora, voy a terminar con el último ejemplo, y esto es algo realmente vital en estas circunstancias. Es algo que no entiendo hasta ahora cómo no ha sucedido. Vamos a hablar de la parada. Iniciando la cuarentena, me paré en la parada, y yo no soy epidemiólogo, no soy doctor, me paré en la mirada, miré derecha y miré izquierda, y vi el caos total que es la parada, y advertí a través de los medios de comunicación, este va a ser el punto de contagio más alto del país y más grave. Sin ser doctor, simplemente, ¿por qué? Porque estoy en la calle, veo la realidad, recorro todo el distrito, por suerte por el fútbol he conocido todo el Perú, entonces sé lo que está pasando, pero nadie le prestó atención. Entonces se implementó la cuarentena y pensamos que el virus iba a desaparecer por arte de magia. Teníamos que implementar la cuarentena, intervenir los mercados, ¿no? Que eran los giros que seguían funcionando y donde la gente se va a contagiar. Pues obviamente si esto funciona ahí es donde se van a contagiar. Les pedimos intervenir la parada y lo venimos pidiendo hace más de un año. Hay diferentes reportajes donde pedíamos que la empresa privada, pues, porque la empresa privada es importantísimo en el desarrollo del país, que la empresa privada construya un gran centro comercial, el gran mercado moderno como hay en los demás países, de diferentes pisos, donde el tercer piso, pues Gastón va a ser el primero en querer abrir un restaurante porque están los insumos más ricos del Perú ahí. Y tendríamos los restaurantes de primer nivel y llevaremos desarrollo para toda esa población que es el Cerro San Combi y el Pino. Pero nunca se hace, nunca se hizo el proyecto, más allá que presentamos el terreno de Lima, presentamos diferentes documentos para que sea, pues, no hubo respuesta. Pero hoy ya estamos en esta realidad.
¿Y qué pasó en La Parada, que siempre ha tenido dificultades? Vino el Estado, ¿no? Porque Susana Villarán en esa época, el Estado, y el Estado, del local que trabajaban dentro, era un mercado mayorista, el Estado lo botó a la calle. Y esto es algo que es inimaginable. El Estado te dijo, ándate a la calle. Y tenían su terreno donde nunca lo llevó, la famosa tierra prometida. Y vamos 8 años de la gente tirada trabajando entre la basura, entre los perros, entre las ratas. ¿Por qué? Porque el Estado los empujó a estar ahí. Y nunca se preocupó de moverlos. Entonces yo les comentaba, hoy, de lo malo a lo bueno, esta pandemia nos tiene que ayudar por lo menos a formar conciencia y cambiémosle la vida a estas personas, llevémosles a la tierra prometida, que tienen el contrato, tienen ya la entrega de llaves, tienen acuerdo del Consejo de Lima donde lo declaran de interés nacional, pero simplemente no hay la voluntad de hacerlo. Dadas las circunstancias, le escribí cartas hasta el propio Premier, que tomó cartas en el asunto, pero vamos un mes de conversaciones y no se movió un solo ambulante en medio de una pandemia. Tenemos 11.000 personas dando vueltas en la parada todo el día. Entonces me preguntan, George, estamos haciendo cuarentena, va una persona a la bodega de la esquina, solo sale uno por familia, ¿por qué sigue este contagio? Bueno, porque nunca han ido a la parada, nunca han ido a los mercados, no ven lo que está pasando en el país. Entonces, lamentablemente, pues, la falta de acción del Estado pues, es realmente preocupante. Acá hay un dato, creo que es importante recalcar. La parada podría generar 300 millones al año. Digamos, 300 millones para el Estado al año. Si hubiésemos formalizado estos 8 años, pues ¿cuántos hospitales tendríamos para esta epidemia? ¿No? 300 millones solo buscando la formalización. Entonces, el Estado realmente tiene que tomar cartas en el asunto. He querido tocar siempre con ejemplos porque creo que es lo más visual, es como uno se puede identificar con el problema, pero ya yendo a las soluciones, realmente el Estado tiene que cambiar. El Estado no está siendo eficiente, está siendo muy desinteresado con la inmensa población del país, con lo que menos tienen. Se está preocupando simplemente para que las empresas grandes, que ya están bien, sigan estando bien o estén mejor, pero realmente no están viendo a los pequeños, ¿no? Entonces yo creo que esta es una oportunidad, esta epidemia es una oportunidad para reestructurar el Estado, porque esta epidemia nos ha desnudado, nos ha demostrado cómo funciona realmente el Estado. Obviamente la presencia del sector privado en el desarrollo del Perú es fundamental, ¿no? Ahí también yo creo que el sector privado tiene que tomar, digamos, acciones más reales, porque el privado es eficiente, el Estado no. Entonces ahí también tiene que poner un poco el pecho para el Perú para sacarlos todos en conjunto adelante. Siempre soy un optimista, ¿no? Siempre es importante decir la verdad y recalcar los problemas para tomar acciones. Yo sí soy muy optimista de que el Perú puede salir adelante siempre y cuando tomemos acciones y no simplemente veamos pasar las oportunidades. Así que disculpen, creo que hablé demasiado, pero era algo que quería decir. Perfecto, George. Gracias. Ahora sí entramos a la parte de preguntas, ya en los últimos minutos, y esta pregunta va dirigida a Miguel. ¿Qué propuesta oficial han hecho las instituciones privadas al gobierno de cómo formalizar a los informales? A ver, aquí hay varios. Primero, antes de poder responder, quiero felicitar a George por la exposición que ha hecho. Me alegra mucho. Creo que su padre Harold debe sentirse muy contento de poder tener, George, toda esta visión de hoy, de la victoria, cosa que el país no conocía, pero gracias a su trabajo de 15, 20 horas, de tal vez 24 diarias, no sé, ha podido lograr un diagnóstico y una identificación de los grandes requerimientos. Menudo problema, lo comprendo. Lástima que este problema del virus haya alterado muchas iniciativas que podrían estar encaminadas. Coincido también en el hecho de que la comisión, por ejemplo, de la que formamos parte, hemos sido convocados para proponer cómo reactivar la economía, pero la decisión es 100% del gobierno. Nosotros proponemos, logramos acuerdos unánimes, pero eso va a un Consejo de Ministros, y el Consejo de Ministros es el que lo decide y finalmente dispone las disposiciones
en un decreto supremo, que es una prerrogativa exclusiva del gobierno y de la que no formamos parte. Entonces, esa cadena que George relata, bueno, viene desde ese origen, luego viene el decreto y finalmente la autoridad que tiene que controlar y fiscalizar recién se entera, igual como cualquiera de nosotros también y todos los ciudadanos del país, cuando sale en el diario El Peruano una disposición legal y que rige el día siguiente. Pero en fin, vayamos al tema de la pregunta. Por un lado, la comisión en la que formo parte representando al sector privado es para colaborar en cómo reactivar la economía como consecuencia de la cuarentena rígida que impuso el coronavirus. Esa es la misión concreta y que tiene un periodo de vigencia temporal para que ello ocurra. La pregunta va más allá, es ¿qué está proponiendo el sector privado para reactivar al país? Bueno, independientemente de cómo reiniciar actividades. Bien se ha dicho esta reunión, George ha sido bastante explícito. El Perú necesita una segunda generación de reformas, y reformas importantes. Y de entre las tareas prioritarias es precisamente resolver el tema de esa informalidad. Es un tema más complejo. No es número solamente, no es un tema económico o que, como a veces han intentado los gobiernos de decir, oye, hay que formalizar a los informales, ya, que paguen a la SUNAT. Así no es el tema. Somos un país que en sus 200 años de república no ha logrado dar una infraestructura mínima adecuada que vaya en camino a dar una igualdad de oportunidades a todos los ciudadanos. El Perú es un país con una geografía compleja. Tiene que corregir esta desigualdad de la geografía para que todos podamos tener derecho a ¿qué? A una infraestructura de educación pública de buen nivel, no solamente en la privada. El Estado tiene que tener una estructura de educación pública de buen nivel para que la población tenga ese acceso. Tenemos que darle agua potable a todos los peruanos. Solo el 60% de la población lo tiene. Tenemos que darle energía. Solo tiene un porcentaje de la población. Tenemos que darle oportunidades en las que pueda haber condiciones para poder trabajar, pero ¿qué hacen lo que llamamos al sector informal? Bueno, pago el IGB, pago aquí, pago lo de allá, no pagan impuestos de la renta. Dicen, pero ¿por qué no te integras? ¿Te integro a qué? Si yo no recibo del Estado ni agua, ni luz, ni energía, no tengo ni una infraestructura, no tengo la escuela pública, entonces viven marginados. Pero ¿qué ocurre con esa marginación? ¿Sí? Aparentemente están teniendo un beneficio, pero no es así, porque nosotros hemos sido un país que, digamos, antes de esta etapa de crecimiento económico, hemos estado desde los 70, desde los 60, incubando procesos inflacionarios que han llegado hasta los 90, esos 30 años terribles, con inflaciones que solo se comparaban también a los indicadores de la Segunda Guerra, para cuando Alemania, digamos, concluía la Segunda Guerra Mundial. Y esas elevadas inflaciones aislaron a la población de poder tener créditos a 20, 30 años para comprarse una vivienda. Desaparecieron los créditos hipotecarios. No se podía comprar un vehículo si no fuera al contado. Pero en los 90, que se estabiliza la macroeconomía, la inflación baja al 2,1% anual, se restableció el crédito hipotecario y se pudo establecer que si quiero comprarse un informal, un camión, tiene que comprarlo al contado. ¿Por qué? Porque el banco le dice, yo puedo financiar hasta 6 años tu camión, sin problemas. Pero tráeme tu balance, tráeme tu boleta de ingreso, y en base a eso evaluamos y te prestamos. Pero como soy informal y no tengo eso, tengo que comprarle el camión al contado. Entonces mis condiciones, ya no puedo comprar el camión, tengo que comprar una camioneta, o me quedo simplemente con un auto. Quiero tener una casa, tiene que tener el cash, el dinero. Si estuviera formalizado, podría financiar su vivienda a 20 años y eso le permitiría poder condiciones
de vida mejores. Entonces, ¿dónde está el fondo del problema? Es un poco lo que se pregunta para este problema mayor, que es la informalidad, formalidad, en que hemos sobreregulado al país. Esto vino desde el virreinato con los tributos, y la República lo único que ha hecho es legislar, 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 y un sector de la población se ha ido creciendo y creciendo, creciendo, y que cada día conoce menos las miles y decenas de miles de reglas, leyes, reglamentos. Y por desgracia la Constitución dice, la autoridad no presume la ignorancia de la ley. ¿Cómo es eso? No, que si a mí me fiscalizan por algo, yo le digo, pues yo no sabía que había un reglamento. No, que usted ha debido leer el reglamento, el artículo 234, inciso C, que usted no podía hacer tal cosa. ¿Pero qué reglamento será eso? No lo sé. No, es que yo no puedo ignorar que usted no sabe, porque tengo el principio de que todo peruano, digamos, debe conocer las leyes. Pero yo no puedo aceptar que usted diga que no la conoce, por lo tanto lo tengo que juzgar y sentenciar. ¿Cómo podemos seguir viviendo así? Entonces la gente dice, me salgo de todo, prefiero vivir al margen de los beneficios y responsabilidades. Y eso no nos hace solidarios en todo. Por eso es que una de las tareas más grandes de esta nueva etapa de reformas del país es desregular el Perú, crear un sistema simple, eficiente, capaz de poder ser cumplido por los formales y los informales, dándole el espacio y el tiempo a los informales para que en un periodo determinado se puedan nivelar con los formales y tengamos una sociedad más justa. Junto a eso, naturalmente que hay un conjunto de acciones por este escenario que he dicho al inicio, de que entre el 2020 al 2030 o 40, este cambio tecnológico nos va a obligar a ser muy imaginativos. Incluso podemos tomar en cuenta lo que el gobierno de Nueva Zelanda la semana pasada ha resuelto. Le ha dicho cómo de todo el periodo de la emergencia, ¿qué hacemos para poder reactivar la economía del país? Y la primera ministra del gobierno de Nueva Zelanda dice, yo creo que vamos a hacer el turismo interno, porque la hotelería se va a venir abajo, porque no va a haber turismo internacional, pero hagamos turismo interno. Entonces, en lugar de una jornada de 40 horas, de 8 horas diarias de lunes a viernes, de repente pues reducimos a 4 días de 10 horas cada uno, y turnos. Y entonces permitimos que viernes, sábado y domingo la gente pueda hacer turismo interno, ocupar los hoteles se adecuarán, bajarán sus costos. Hay maneras. La ventaja que yo veo para el Perú es que si uno ve a un país que vive de la energía, como el caso de Venezuela, hoy destrozada su economía, ¿cómo se recupera? Si su mayor ingreso viene del petróleo y el petróleo no vale. El Perú tiene cobre, tiene plata, tiene tierras raras, tiene litio, tiene unos Andes ricos con demanda mundial, tiene el 60% de su territorio recursos forestales, tiene 51 valles de agroindustria en la costa que tiene ya un mercado internacional reconocido, tiene una industria textil exitosa, una industria en general exitosa, porque hay una industria metalmecánica que vende a la minería y Perú es uno de los mineros grandes del planeta. Todo eso es un valor que nos da futuro. Lo que necesitamos son reglas simples, eficientes, y que formales e informales nos aproximemos. Esa es la tarea. Y eso, resolviendo eso del país, hará que las soluciones de la Parada, la Victoria, Gamarra y todos los diferentes espacios que el Perú tiene, tendríamos una vida más integrada y más justa, y un mejor nivel de vida para todos. Perfecto. Gracias, Miguel. Ahora, la última pregunta, porque ya el tiempo nos está ganando y sé que ambos están con agendas apretadas. Le paso la pregunta a George. Esta es bien concisa. ¿Qué solución daría para ayudar a la cantidad de personas que día a día desean trabajar en el emporio de Gamarra? Ok, muy bien. Bueno, es una realidad bastante dura, ¿no? Creo que lo expliqué un poco en la exposición anterior de qué es lo que está pasando. Estos ambulantes, una gran cantidad
Sí, una buena cantidad son gente que era formal en Gamarra y obviamente, pues, dadas las condiciones, han tenido que salir a la calle, ¿no? Pero los productos, ¿qué es lo injusto encima? Bueno, son detalles que quizás son datos, pero que son bastante interesantes. Los productos que están vendiendo este comercio ambulatorio actualmente en la vía pública no son de Gamarra. Significa que no son hechos en el Perú, son productos chinos. Entonces, sí le damos el espacio al producto que viene del extranjero porque las están sacando de las galerías del centro de Lima, no son de la Victoria. Si yo tengo todo Gamarra ordenado, controlado, no pueden sacar su galería, ¿no? ¿Cómo es que siguen vendiendo estos productos? Entonces hemos hecho el seguimiento y son productos chinos que vienen del centro, ¿no? Entonces, eso es lo que realmente nos parece injusto. Esta industria peruana que debería estar ya trabajando y ya dando empleo, actualmente está inhabilitada por la regulación, por el Estado. Entonces, yo he propuesto, y en diversas ocasiones, incluso hemos hecho videos, creo que a diario, el Ministerio de Producción, el Ministro de Defensa está constantemente con nosotros muy interesados en salir de este problema. El Ministro del Interior está muy preocupado con lo que está sucediendo en la Victoria. En un momento, de los 24 policías que habían fallecido por el COVID, 10 eran de la Victoria. De los 24 a nivel nacional, 10 eran de la Victoria. Entonces, la Victoria se volvió como el cuco, los policías no querían venir, incluso las comisarías cayeron todas, no sé si se acuerdan, ya no habían policías en la Victoria. Entonces, tuvimos una reunión también con el Ministerio del Interior, diciéndole, en los cuales nosotros hicimos una exposición de que debería abrir Gamarra. El Ministerio del Interior también hizo la exposición en que debería abrir Gamarra, ¿no? ¿Por qué? Porque están muriendo los policías, pues. Entonces ya no pueden contener este comercio ambulatorio. Entonces miren la cantidad de problemas que generan. Es simplemente, oye, que necesito comer. Es controlar a esta gente, es los contagios, son las muertes, son los hospitales que están reventando. Entonces nosotros sí hemos sido muy precisos en querer abrir el emporio textil para que esta forma haya empleo formal. Hay una gran preocupación de los propios dueños de la galería, los que han invertido millones en Gamarra, de que la gente retire todos sus productos. Imagínate, y los dejan, pues, ¿cuándo vuelve a funcionar como corresponde Gamarra? Se podrían ir todos y todos se volcarían a un comercio informal, este supuesto comercio electrónico. Tendrían talleres cada uno en sus casas, ¿no? Obviamente talleres, pues, informales y vendiendo y produciendo en esos sitios, ¿no? Entonces, si nosotros no vemos esta reactivación pronto de Gamarra, definitivamente estamos impulsando a la informalidad. Actualmente nosotros desde este gobierno local, no nos estamos quedando con las manos cruzadas, porque esto sí lo hemos visto y sí una crítica para algunos, también colegas y funcionarios, estamos viendo muchos que están asustados y están escondidos debajo de un escritorio. Acá hay que encarar los problemas y los problemas no se van a resolver escondidos. ¿Nosotros qué hacemos? Si yo no puedo abrir Gamarra, imagínate que cada alcalde abre el giro que quiera, imagínate lo que sería la ciudad, que todos los distritos serían una fiesta. Entonces, acá lo que hacemos que hacemos digamos, iniciativas, hacemos videos explicando para que lo puedan ver, hacemos informes, hacemos documentos, todo hacemos estadística para mostrarle al Ministerio de Producción y que ellos lo puedan elevar pues, al Consejo de Ministros y puedan decirle que esta es la solución. Lamentablemente, desde donde estamos nosotros, ¿no? Desde esta humilde municipalidad, no contamos con las herramientas para abrir algún giro. Entonces, ahora nos piden buscar un espacio público. Como vuelvo a decirlo, les puse anteriormente, no encuentro el sentido porque el Estado te dice ese giro no está permitido, pero encontremos un espacio público para que ahí sí sea permitido. Entonces, el mundo está al revés. Pero eso es lo que venimos haciendo. Comprenderán, esto es un problema metropolitano, es de todo Lima. El distrito de La Victoria es consolidado, no hay ningún terreno en La Victoria, digamos, público. Son todos privados, no tenemos, decían el Estadio Alianza Lima, es privado, no podemos meterlos ahí. Entonces estamos coordinando ya con Lima también a ver la posibilidad que son estos parques zonales. Imagínense, y esto hasta puede parecer una locura, pero nos dijeron para ubicarlos en el tercer piso de Polvos Azules, porque tiene una gran explanada. Entonces imagínense llevar al tercer piso de Polvos Azules a todos el comercio ambulatorio, pero los dos primeros pisos que son formales no abren, pero el tercero que es informal sí, ¿no? Ya obviamente lo tomé pues oídos sordos, ¿no? Ante una propuesta tal, pero
se está buscando ubicarlos en parques zonales, ¿no? Y de esa forma también quizás descentralizar esta aglomeración, que puedan ir a los distintos parques y ahí realizar este giro, porque la gente tiene que comer. Y esto es una realidad, no podemos tapar el sol con un dedo. Listo. Gracias, George. Gracias a ambos. Ahora sí le voy a dar el pase a Pepe para que dé las preguntas finales. Pepe, por tu video. Ok. Bueno, realmente interesante e importante lo que hemos escuchado de Miguel, de George. Creo, primero mi felicitación, realmente, como lo he mencionado, muy importante, pero mi felicitación porque sé que aparte de las distancias de edades entre George y Miguel, creo que tenemos demostrado que tenemos elementos humanos capaces de poder buscar fórmulas de solución. George, por su lado, y Miguel, por el suyo, se están fajando cada uno en su área, por el país. Y esto es un excelente paso. Sí, insisto en que la actividad privada, y este va mi pedido a Miguel, que es un expresidente de CONFIEP, y de la sociedad de industrias, etcétera, etcétera, es un hombre que representa la actividad privada en este momento ante el gobierno. La actividad privada debe reunirse con las asociaciones de informales, que son muchas, pero hay que reunirse con la asociación de informales. Inclusive, en este caso, Hernando de Soto tiene muchísimos vínculos también en los temas, así como George, en los temas de minería, agricultura, etcétera, y hacer un programa, una propuesta al gobierno, sea o sea el gobierno que esperemos tener en 2021. Pero creo que este paso tiene que dar, y tiene que venir de la actividad privada. Eso es todo lo que tengo que mencionar. Y solamente agradecerle a Miguel y a George por su excelente presentación. Muchísimas gracias. Seguramente en el futuro vamos a estar juntos nuevamente. Pepe, disculpa Gracias a todos los que te interrumpa. Me ha pedido, por favor, George, si le podemos dar un segundo más para hacer un cierre. Por supuesto, claro que sí. Adelante, George. Bueno, hice la consulta si me tocaba despedirme porque no me despedí. Creo que iba a ser una falta de respeto, nada más. Agradecer, la verdad, que Pepe, bueno, por esta invitación nuevamente, y por lo bien que lo ha manejado. Y obviamente, Miguel, estar contigo es un placer. Obviamente tenemos mucho que aprender, ¿no? Y tu experiencia es fundamental. Yo creo que lo importante es recalcar, quizás he sido un poco negativo, ¿no? De lo que viene sucediendo. Siempre espero que digan las cosas como son, para uno poder analizarlas y realmente buscarle la solución. Los problemas que encara la Victoria y que los hemos solucionado son los problemas que son de todo el país, ¿no? Igual es el comercio ambulatorio de diferentes sectores, los informales en la agricultura, en Cajamarca. Es un reflejo de lo que viene pasando a nivel nacional. Entonces, si acá lo hemos podido hacer, lo podemos hacer en todos lados. Hay que ser siempre optimistas, mirar a ese Perú que llaman invisible. No es invisible, para mí el Estado simplemente no los quiere ver, pero importantísimo lo que dijo también Pepe, la empresa privada muy comprometida, es importantísimo. Por último, Miguel, nuevamente agradecerte. Me has hecho hervir la sangre peor. Como ven, soy de sangre caliente, no sé si por el fútbol o la picotería, pues, ¿no? He escuchado y lo que compartimos. Todos sabemos que el Perú es un país inmensamente rico, con todas estas riquezas, y nos tiene que doler a todos los peruanos que el Perú esté así. Así que gracias por invitarme nuevamente y a seguir trabajando por el país. Gracias a ti, y recordemos que los informales también son empresarios. Informales, pero empresarios, y los necesitamos. No hay duda que sea así, claro. Gracias también de mi parte. Gracias,
Pepe, gracias, George. Felicitaciones por este gran esfuerzo para tratar de que podamos superar no solo esta crisis, sino devolverle al Perú la capacidad de futuro, que podamos progresar y tener un país más integrado, más justo, con una plataforma territorial con mayores oportunidades para todos. Te Gracias, agradece. Pepe, te felicito. Te agradece, Miguel, y lleva ese estandarte a la actividad privada para conjugar el esfuerzo con los informales. Muchas gracias. Sin duda alguna. Gracias. Gracias a usted. Gracias, George. Gracias, Miguel. Gracias, George.